Bienvenidos una vez más a otro capítulo de Mujer 5 Estrellas. En esta oportunidad tengo a una gran amiga de la casa y la verdad que a mí me ha hecho mucho bien. Yo siempre digo que las cosas que me funcionan a mí son las cosas que yo trato de compartir. En esta oportunidad vamos a invitar a este podcast a Jamie Naranjo de su cuenta Liberando Creencias, @Liberando Creencias. Yo hace más de 3 años tuve la oportunidad de hacer una terapia con ella de biomagnetismo, que es una terapia que te ponen unos imanes, te mueven un poco los pies, anotan unas claves mágicas que nada más ellas se las saben y luego te dan un diagnóstico. Pero no voy a ser yo que les hable de este tipo de terapia, sino Jamie Naranjo. Bienvenida, ya te iba a decir otra cosa. Bienvenida a Mujer 5 Estrellas, Jamie. Gracias, Marti, gracias. Es un honor y me encanta estar aquí. Y pues bueno, tal cual como decías, hace 3 años estuve contigo y estas terapias es un mundo mágico porque es un antes y un después y se trata de aplicar varias técnicas, no nada más el biomagnetismo como lo estabas comentando, que el biomagnetismo es una terapia alternativa en donde se trabaja esa parte de nuestro cuerpo. Nosotros somos iones positivos y negativos dentro de nuestro cuerpo porque somos energía. Claro. ¿Y qué hacen los imanes? Los imanes sencillamente te nivelan ese pH. Y es donde yo trabajo esta parte de las emociones atrapadas. Estas emociones atrapadas que todos tenemos. Que no hay ni una persona que no las tenga porque depende de esa historia que nosotros tenemos que es nuestro pasado. Por lo menos cuando todo el mundo dice, bueno, es que te tienes que conectar con tu niño interior o todo lo que te estás pasando es culpa de tus padres o de la niñez que tú has vivido. O sea, a mí me parece un poquito que generalicen que todo lo que nos pasa a nosotros es culpa de nuestros padres o de nuestra niñez. Porque si bien sabemos que uno es lo que uno cree y sí, tú puedes tener creencias, como tú las llamas, que ese término yo lo aprendí contigo, que son las creencias limitantes, que tú misma te dices yo no puedo y si tú te dices no puedo, obviamente no vas a poder. Correcto. Entonces yo quiero ahondar en el término conecta con tu niño interior. Ok, te explico. Al final, ningún padre es culpable. Todos los padres educan desde el amor. Inclusive hasta lo que pueden decir, ay, porque ellos maltratan o porque otros no maltratan. Todo esto lo hacen desde el amor. ¿Por qué? Porque hay un significado de ser papá, de amor, que nos muestran nuestros padres y eso es una cadena. Mis padres tuvieron una infancia que sus padres le enseñaron. Entonces esto es algo que se va repitiendo y tú repites, que es la que yo llamo lealtades familiares. Entonces, ¿con qué conectas y cuál es el significado de amor que tú tienes? Y por eso lo proyectas cuando somos adultos. Y esto es uno de los temas que yo más trabajo en terapia, porque a veces llegan, no tengo pareja, no tengo dinero, tengo ataques de pánico y no se trata en sí cuál es el problema, sino de dónde viene, qué es el origen, que es las emociones atrapadas que yo lo trabajo. ¿Por qué? Porque es que todo tiene un origen. Porque no pasas esa segunda versión, porque la versión que tú quieres es esa dualidad que tú vives. ¿Quién creo que soy y quién quiero ser? ¿Quién creo que soy? Es mi historia, mi pasado, que es ese mi niño interior. ¿Cuáles son esas emociones que a mí me afectaron como niño y no como adulto? Porque cuando yo voy y te digo esto que te afectó de niño, me dices no, porque lo estás viendo desde tu adultez, desde otra madurez. Pero cuando vas a ese niño interior es cuando conectas con esa emoción. Esa es la que yo saco del origen. Es qué te afectó en tu pasado, que te conecta con tu presente de diferentes formas y es cuando lo sueltas. Ok, ¿y qué te llevó a ti a estudiar todo esto? Porque tú estudiaste otra cosa. Sí. Ajá, ¿qué estudiaste tú? Yo estudié ciencias políticas. Ok, ¿y cómo... ¿Qué pasó en ti o qué descubriste en ti que dijo, oye, yo tengo que ahondar un poquito más en este término porque tú eres coaching integral? Correcto. ¿Qué pasó dentro de ti? Que dijiste, tengo que averiguar qué es lo que está sucediendo. Hace 13 años yo empecé a sentir un malestar en la espalda. Era una contractura muscular, pero yo fui a muchos médicos porque yo decía que yo sentía la molestia. Se me iba
sentía que me desmayaba, la visión no Se te iban los tiempos. Como horrible, decimos nosotros. la visión no era Nítida. clara, sentía dolores en los brazos, se me dormían los brazos, no podía subir la cabeza, era una presión horrible. Y yo fui a muchos especialistas. Al final, una amiga me dijo, ¿por qué no haces biomagnetismo? Yo tenía como 5 años. Y yo, bueno, ya he hecho todo, he hecho Reiki, he hecho todas las terapias alternativas, he ido a todos los médicos, yo tengo que ver una cosa más, que me sume, no pasa nada. Cuando yo hago esta terapia, que me funcionó, que me gustó, esta persona que me hizo la terapia me dice, Jamie, ¿por qué no estudias el biomagnetismo y lo haces para ti? Y yo dije, bueno, sí, ¿por qué no? Porque tienes algo que conecta con esto. Por supuesto, yo lo hice, empecé a estudiar el biomagnetismo, empecé a hacer las mismas terapias a mí, a mi esposo y a mis hijos, y un día mi hermana llegó y me dice, hay una amiga que se siente mal, ¿la puedes atender? Y yo, no, porque yo no soy terapeuta, Claro. yo estudié esto, es para mí. Claro. Resulta que cuando ella me dice, ay, pero dale, hazla, ve. Cuando yo hago la terapia, ella me dice, ay, me sentí bien, que era lo que te hice, que hago el rastreo por medio de los pies, porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y conectas esa kinesiología y el cuerpo te responde. Cuando hice esto, que le coloco los imanes, ella fue mejorando. Y por supuesto ahí ella recomendó a una amiga, la amiga y yo abrí el consultorio un año después, 10 personas diarias veía. Imagínate. Hasta que yo dije, hay algo aquí que yo tengo, que es un poder que no lo sé, y empecé a estudiar. Cuando empiezo a ¿Es el estudiar, poder de sanar con las manos? no No. tanto de sanar con las manos, sino ese sexto sentido de poder saber qué es lo que le pasa a esa persona con las técnicas que ya yo tenía. Ok. Entonces lo empiezo a estudiar y es ahí cuando conecto y digo, claro, lo que yo hice conmigo, que fue sanar a mi papá, sanar a mamá y hacer todo este trabajo, lo empecé a estudiar y a ahondar sobre estas emociones atrapadas. No es nada más colocar estas técnicas de las terapias, es ir más adentro, es ir al origen de lo que te lo ocasiona. Ese es mi plus. Es decir, yo te puedo poner nada más los imanes, te puedo hacer nada más Reiki, puedo hacerte nada más hipnoterapia, pero es más allá. Y fue estudiando y hoy en día es mi pasión. Es algo que Y, que todos me encanta. los pacientes que van por problemas distintos llegan a la misma conclusión. Sí, a sanación de papá y mamá. Y cómo, por lo menos, mamá es relacionado al dinero, a la energía que tienes tú con el dinero. A ver, lo voy a decir global porque es Claro. muchísimo lo que está relacionado a papá y mamá. Ok. Papá está relacionado con la abundancia y mamá con la prosperidad. Es decir, ¿Cuál Si es la no diferencia estás- entre abundancia y prosperidad? la abundancia es todo lo que tienes, no nada más de dinero, sino relación, trabajo, amistad, todo eso es papá. Y mamá es prosperidad, es cómo lo mantengo en el tiempo. Ok. Entonces, si tú no estás bien con ninguno de los dos, tú puedes estar bien con el dinero, pero se me espuma. O puedo tener una relación, pero la relación no es estable. Vamos a revisar mamá. Cuando estás bien con mamá y papá, todo se mantiene. Eso es lo más complejo, el mantenimiento. Porque yo puedo sanar, transformar o cambiar lo que siento con papá o con mamá, pero tiene que ser un equilibrio. No es nada más mamá porque yo viví solo con mamá, o es nada más papá porque yo solo viví con papá. Son los dos, es un equilibrio. Claro, o cuando tú tienes una buena relación con mamá y papá, que fue mi caso, yo tuve una infancia espectacular con los dos. Mi papá murió hace unos años y me dolió muchísimo, obviamente, y esa parte masculina, esa parte paterna, sí, siempre hace falta, Total. siempre hace falta. Y con mi mamá, a raíz que mi papá muere, tuve una relación mucho más estrecha. Empecé a conocer muchas cosas que no conocía antes de ella porque era mamá y papá juntos. ¿Qué pasa en el caso de que tú tienes una buena relación con mamá y papá y todavía tienes que sanar alguno de los dos? Lo que pasa es que, a ver, hay unos conceptos en la que a veces no entendemos, porque cuando yo digo vamos a sanar a papá y a mamá y es perdonar, la gente dice, pero no, si yo tuve una infancia que me gustó y mi papá y mi mamá fueron estupendos. Al final no se trata de poner a mamá y a papá enfrente y decir los perdono, sencillamente es que hay algo de nuestra niñez que no nos gustó, algo sencillo. Mi mamá me obligó a comer
o mi mamá no me dio permiso para ir a una fiesta. Eso, que puede ser algo normal para un adulto, para esa persona en su niñez conectó con algo que no me gustó, pero no quiere decir que mi mamá y mi papá fueron malos. ¿Por qué? Porque el concepto de ser papás malos es o que te peguen o que haga algo malo. No, el concepto de que tienes que sanar a papá o mamá es algo que en tu niñez no te agradó, porque cuando somos niños no comprendemos como lo que somos adultos. Porque yo puedo entender que haya una separación con mamá o papá porque no se la llevaban bien, pero de niño no lo entendía. ¿Por qué? Porque mi conexión con mamá y papá es que estén juntos y que me den lo que yo quiero. Pero cuando yo soy adulta, obviamente yo lo comprendo, yo lo entiendo, porque tengo otra madurez, pero el niño no. Y ese es el que queda aquí adentro, que le llamo emociones atrapadas. ¿Cuál es la emoción que tienes? Abandono, mentiras, infidelidad, y todo eso lo atraes inconscientemente cuando eres adulto. Y mientras más temprano lo soluciones, mejor. O sea, tienes una posibilidad de vivir una vida plena. No, es relativo, Okay. porque no todos los procesos son iguales. Hay personas, que era lo que estaba hablando con Pedro antes de comenzar el podcast, hay personas que cuando tienen 15 años activas y dices, necesito que canalicen mi emoción. Hay personas que no lo activan a los 15 años, sino a los 25, a los 50, a los 60. No hay una edad que yo te pueda decir, sí, si lo empiezas a los 15 años es estupendo. Obviamente, cuando tienes un nivel de conciencia desde que naces, sería estupendo, pero es que no todos tienen un nivel de conciencia a esa edad. Entonces, cada quien tiene su proceso y en el proceso que tú actives es perfecto. Ahora, tú tienes una cuenta que se llama @liberandocreencias. ¿Qué es liberar creencias? Liberar creencia es deshacer, descrear lo que tú crees que eres. O sea, los títulos que tú misma te pones. Sí. Ni siquiera que tú misma te pones, porque hay títulos que tú te pones. Que la gente Esas creencias son las que tú vives cuando eres pequeño, por el sistema en el que vives, por el colegio, por mamá, por papá, por la tía, por la abuela. ¿Por qué? Porque nosotros somos, imagínate una cebolla, y la cebolla tiene capas. Cada capa es lo que creen que tú eres, y tú automáticamente, en la medida que vas creciendo, tú aceptas sin darte cuenta, porque, bueno, no lo puedes hacer, sí, es verdad, no lo puedo hacer, tú no eres buena en esto, eres buena en esto, y vas creando capa por capa. Claro, pero ¿quién te dice que tú no eres buena? Mucha gente, sin darnos cuenta. Y ahí está el tú crees. Y ahí o está no. el de creencias. ¿Y Ok. cómo las liberas? Cuando aceptas quién eres como esencia. Claro. Porque a veces no sabemos ni siquiera quién somos, porque no nos cuestionamos, sencillamente damos por hecho esas creencias. Por eso es mi liberando creencias, porque tienes que liberar creencias. Y hay creencias positivas y creencias negativas, pero las que más nos aferramos es las negativas porque no las cuestionamos. ¿Y qué pasó durante estos 3 años que tú tenías tu cuenta y estabas cómoda en tu cuenta? Y a raíz de un tiempo he visto una evolución en tu cuenta de Instagram y en tu misma personalidad, que quieres avanzar un poquito más, o sea, te sientes estancada, sientes que estás como en el mismo nivel, has estudiado tanto que ya lo que estudiaste o lo que aplicaste no es suficiente y quieres llegar a más. Sí, y te voy a explicar porque esto es parte Ajá. de lo que también nosotros como terapeuta, como coach, también tenemos, porque somos seres humanos. Ok. Cuando yo empecé a trabajar esto, que no tenía mi liberando creencias, yo trabajé la parte de sanación de papá, pero yo entendí que es un equilibrio. Parte de mis creencias era no quería ser vista. Me gustaba lo que hacía, pero no quería ser vista. ¿Por qué? Por miedo al éxito. Entonces fue cuando entendí y dije, ya va, ¿por qué no quiero ser vista? Ahí fue Teniendo cuando... el cuñado que tienes, porque ella es cuñada de Laureano Márquez y, o sea, Laureano sí es verdad que es visto en todo el mundo. Entonces- ¿Y él fue el que te dio el empujón o no? ¿Tú no, misma? yo misma. Ok. Que mira qué contradictorio. Yo pudiendo hacer que me vean con mi cuñado, ¿por qué no lo haces? Ajá. Y al final dije, no, en el fondo, inconscientemente es, no quiero ser vista porque no quiero llegar al éxito. Pero al final, ¿quién Pero estaba hablando? por miedo al fracaso. Claro, por miedo a, ¿por qué me voy a dejar ver? Pero es las creencias limitantes. No lo voy a saber hacer, no soy buena, hay mejores que yo. Imagínate. Entonces, cuando rompí eso, haciendo un trabajo, por supuesto,
que digo, ya va, yo quiero ser vista. Yo no quiero nada más quedarme en esto individual de hacer terapia con 5 o 10 personas. Yo lo quiero llevar a lo grande, es decir, pararme enfrente de un escenario y poder cambiar vidas no nada más a 10 y 15 personas, sino a miles, porque yo lo cambié y sé que es mágico. Entonces fue ahí cuando empecé a moverme, porque no es nada más decir, bueno, yo quiero cambiar, yo quiero cambiar, yo quiero cambiar. No, tienes que actuar. No, tienes que actuar. Y dije, tengo que modificar mi Instagram, tengo que ir buscando movimientos, que fue lo que hice, déjame llamar Marti. ¿Por qué? Porque esto es un movimiento de mujeres empoderadas, en donde yo también quiero estar empoderada, claro, y quiero ir a esa audiencia. Y fue por eso que decidí ahora, aquí estoy. Bueno, no, es que mejor que toda la comunidad de Mujer 5 Estrellas, que la verdad que uno siempre se tiene que aliar. El éxito no viene solo. Yo siempre digo que mientras más uno trabaja, más éxito tiene, ¿no? El trabajo te conduce al éxito, pero lo tienes que hacer. La otra vez estábamos hablando de la palabra procrastinar, que es dejar para después, sí, dejar para después lo que quieres hacer hoy. Y es así, uno se tiene que parar en la mañana, como dice Pilar Sordo, son esos 4 segundos. ¿Me paro o me quedo? Son 4 segundos. Y que al final, detrás de eso que estás hablando, hay miedo. Y el miedo es una negación. ¿A qué te niegas? ¿Al éxito? ¿Al amor? ¿A la salud? ¿A la abundancia? Entonces, todos tenemos miedo, pero no todos los miedos son iguales. ¿A qué me niego? Y ahí fue cuando dije, no me voy a negar al éxito porque yo lo quiero. Entonces, rompes esa dualidad. ¿Quién creo que soy y quién quiero ser? Sí, yo por lo menos, yo estoy trabajando hace 40 años. O sea, yo abrí mi primera tienda cuando tenía 18 años, imagínate tú. Y Mujer 5 Estrellas lo empecé cuando tenía 55 años. O sea, que no tienes edad para emprender. Lo que quiero decir es que siempre uno tiene que estar haciendo cosas. Yo un martes en la tarde acostada viendo Netflix, no me lo permitía. ¿Por qué? Porque era una loser, estaba perdiendo el tiempo. Hasta que la terapeuta, en una de las tantas, bueno, he hecho contigo, con Margaret, con Isabel Fonseca, con Karina Paredes, bueno, o sea, de verdad que las terapias son buenas y todo el mundo tiene que ir a terapia por alguna razón. Me dice, mira, cuando te estén preguntando qué estás haciendo, tú tienes que contestar, estoy siendo, del ser. No estás perdiendo el tiempo, al contrario. Pasa que a veces creemos que para ser es afuera, sí, y resulta que no es afuera, porque no es el exterior, es dentro. Y eso es parte de lo que yo quiero. Yo quiero una pausa, yo quiero tomarme un café, yo quiero hacer ejercicio. Es qué quiero yo. Y cuando conectas con tu interior, ahí es cuando haces ser. Claro. Lo que pasa es que significados que nos enseñan que a veces no son realmente nuestra realidad, sino vivimos como una realidad paralela. ¿Realmente es lo que yo quiero? No, claro, no es lo que yo quiero. ¿Y ahora en qué momento está Jamie? ¿En qué momento de tu vida estás? Mira, estoy en el mejor momento porque ahora sí siento que soy vista. Okay. Porque cuando conectas con esa que tú quieres, todo lo que está afuera se va a alinear con lo que tú quieres. La reunión contigo, estoy trabajando con coach grupal, cosa que no hacía hace un mes, 2 meses. Entonces, cuando tú empiezas a definir qué realmente quieres tú y a dónde quieres proyectarte, todo lo que está afuera vibra en función a lo que tú quieres. Ok, y ese no es el ego hablando. No. ¿Cuál es la diferencia? El ego es el que te sabotea y el que estás a otro nivel y que, bueno, yo soy la mejor y sí puedo. No, hay que soltar un poco el ego y decir quién quieres ser. No es qué quiero ser para que todo el mundo me vea y me diga, ay, lo hiciste bien. No, es sí, como la validez desde no afuera. Es la validez de afuera, es qué quiero yo. Sí. Ahí hay una diferencia. Sí. ¿Cómo quiero que me vean? El ego. ¿Cómo me quiero ver yo? No importa si me Es cuando equivoco, la gente hace un discurso y siempre cuando termina el discurso está esperando que todo el mundo diga, oye, lo hiciste bien, lo hiciste perfecto, chévere. Ese es el ego. Claro. Esa validación también, no vamos a negar. Claro que sí, es válida, exacto, obvio, es porque tú dices, válida, ay, pero lo que hice venga de bien. gente que te quiere, no Correcto. de gente que pero la al verdad. final tú te tienes que sentir segura de lo que tú eres. Y Tranquilamente. ahí es cuando tú dices, no hay ego ni lo hiciste mal, te equivocaste, te salió un callo aquí y no importa, es ser tú, es
es sacar lo que realmente eres. Exacto. O Y cuando ya alguien te quiere desprestigiar dentro de alguna sociedad, sabe perfectamente que si tienes 40 años, en mi caso que tengo 40 años trabajando con el público, obviamente la gente sabe Y a ver, confía en siempre uno. va a haber alguien, pero ¿sabes qué? Siempre va a haber Nunca alguien, te van obviamente. a desprestigiar porque tú no lo permites, porque tú sabes quién eres. Te puede venir alguien y decirte de todo, y tú puedes pararte y decir, es lo que tú crees y es lo que tú estás reflejando, pero no es lo que yo siento. Y cuando eso ocurra es porque tu nivel de conciencia y el ego no está contigo, Ok. porque no permites que esa otra persona entre a ti, independientemente que te diga, estás gorda, horrible y fea. Así, para ti, pero no para mí. Cuando ya tienes ese nivel de conciencia a ese punto, no hay nadie que te pare. Nadie. Claro, pero eso también eso es otro tema que tenemos que hacer, que es el de las redes sociales y lo que tú ves en redes sociales, lo que te dice la gente y lo que tú crees que eres. Entonces, lo más importante es que tú te veas en el espejo y tú te sientas cómodo con lo que estás viendo, que tú tengas la valentía de seguir adelante, porque no es fácil. Sabemos que estamos en un país donde el 90, 60, 90 son las medidas de una mujer, donde tú no puedes salir en un podcast como estamos saliendo nosotros sin maquillaje, porque bueno, todo el mundo se tiene que producir, que tiene que buscar 4 cámaras para poderlo hacer. Nosotros por lo menos estábamos procrastinando el podcast porque no teníamos la cámara perfecta. No, se puede hacer con un celular, se puede hacer con unas luces, con lo que tú quieras, porque lo que digas es lo más importante. Pero no ahí cómo voy, lo eso haces. es creencias, Ok. porque nos los han inculcado y no nada más de niños, porque la creencia también viene de adultas. Entonces, ¿por qué ser 90, 60, 90? ¿Por qué no ser natural? Bueno, porque te lo están diciendo desde que naciste, en un país como Venezuela. El sistema Y- en el que vivimos. En el sistema en el que vivimos. Y yo creo Entonces, que eso... hay que romper esas creencias. Y al final es lo valioso que está haciendo el contenido. No si lo hiciste bien o si estás perfecto, si tienes que sentarte derecho. Es realmente con qué conecto. Exacto. Cuando conecto con tu esencia, ahí es donde puedes brillar muchísimo más de lo que crees. Claro. Y sobre todo las mujeres de cierta edad que piensan que ya Sí, que ya no, que que ya no hay están vida. obsoletas o que la juventud es No lo hay que... edad para nada. Exactamente. Ni para el amor, ni para el éxito, para nada hay edad. Eso es creencia. Exacto. Lo que hay es que poner manos en la obra y Sí, hacer romper y todo cumplir tu eso. sueño. Es así. Bueno, tus redes sociales, @liberando creencias. ok. Dentro de @liberando creencias está mi número telefónico, que le pueden dar el clip y van hacia mi WhatsApp directo. En TikTok también es Liberando Creencias. Eso, estás en todo, pues. Y Facebook también Liberando Creencias. Ok. Y para agendar una cita contigo, Y para agendar una cita conmigo me inscriben A través de al las WhatsApp redes a través de sociales. las redes sociales y ahí estoy conectada. bueno, Jamie, un millón de Gracias. gracias, de verdad. Gracias. Mujer 5 estrellas es tu casa, así que cuando tengas cualquier novedad, cuando vayas evolucionando, como vas haciendo y nos vas trayendo cosas nuevas, aquí estamos Buenísimo. para brindar. Gracias. Ya Gracias. saben, acuérdense siempre suscribirse, darle a la campanita y hacer las notificaciones. Prender las notificaciones, ¿cómo se dice? ¿Ah? Activar las notificaciones.